Cuba, un país perdido en el tiempo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba no es un país detenido en el tiempo, ojalá fuese así, porque sería una cuestión de arrancar y ya. Cuba es un país que se ha perdido en el tiempo. Tal como están las cosas, así horribles, cada día se aleja más la posibilidad de una solución real a los problemas de Cuba. Sabemos que la caída del régimen sería la condición imprescindible para comenzar a salir de este atolladero, pero se trata apenas el primer paso entre cientos que tendríamos que dar para comenzar a reconstruir un país literalmente colapsado, una sociedad en ruinas. La tarea de comenzar a sanar no es nada fácil, y aunque muchos imaginan que la prosperidad económica llegaría junto con el cambio político, lo cierto es que deberían pasar algunos años, demasiados, para comenzar a ver esos grandes resultados que anhelamos. ¿Cuántos están dispuestos a esperar cuando 6 décadas han agotado nuestra paciencia? ¿Cuántos estarán prestos a retornar al país natal, a invertir sus ahorros, a apostar por el futuro luego de echar raíces en otros lugares del mundo? Todos quisiéramos que después de una gran protesta, de un paro nacional, al día siguiente llegara la prosperidad, así como llega la luz con los cacerolazos, pero ni siquiera la libertad estará a punto cuando la dictadura se vaya, porque llegar así a un país totalmente libre, después de más de medio siglo de opresión, requiere de gente que piense sin miedos, sin esquemas de violencia, censura, oportunismo y culpabilidad que los represores nos inculcan para hacer de cada uno de nosotros nuestros propios enemigos. Hemos caminado demasiados años en reversa para pensar que sería cuestión de horas, de un solo salto, retornar al presente, actualizarnos, sincronizar nuestros relojes con el resto del mundo. Hay demasiados retrocesos en el tiempo, en todos los aspectos, aunque algunos insisten en ver congelamientos donde no los hay. Cuba no es un país detenido en el tiempo, ojalá fuese así, porque sería una cuestión de arrancar y ya. Cuba es un país que se ha perdido en el tiempo y habría que comenzar por adivinar en qué época estamos hoy, ahora, en cuál dimensión. Entendemos que el régimen cubano no se aferra a un momento del pasado, sino que huye adentrándose cada vez más profundo en él, como un cobarde miope y tonto en busca del refugio que no encuentra porque jamás se entera de que el tiempo no es un lugar. Esta realidad que vivimos, tan adversa como anacrónica, se expresa en esa nuestra sensación casi colectiva de que vamos cayendo de cabeza ni siquiera a los peores momentos del periodo especial, sino una demente comunidad primitiva donde no vale ni la ley ni el sentido moral. La idea del retroceso se reitera en memes de internet y chistes callejeros, como si apenas fuera una broma, una caricatura de la realidad, exageración, pero la carencia de electricidad, la posibilidad de que jamás se arreglen las termoeléctricas, las caldosas colectivas que ya se anuncian por Camagüey, el salvajismo de las colas por comida, las personas escarbando en los basurales, familias enteras viviendo a la intemperie, nos dicen que hay demasiado llanto en nuestras expresiones de protesta o de resignación. Lo cierto es que cada día estamos peor, y no solo porque los comunistas hayan pretendido detenerse en algún momento de gloria pasada, claro que nunca los hubo, sino porque avanzar en retroceso jamás ha sido bueno para nadie ni para nada. Además que tanto en cuestiones de la vida real como en política es algo imposible y solo revela un gobierno demagogo que ya no tiene nada bueno para ofrecer, al que se le han agotado las fórmulas y que será porque se reconoce débil y teme a lo que vendrá, la inminente caída. Se han replegado cada vez que han podido hacer avanzar al país hacia la prosperidad para todos. Lo hicieron con Obama y lo volverán a hacer cada vez que exista la mínima sospecha o certeza de que no están incluidos en los planes a futuro. No aceptan que la prosperidad para Cuba significa salir del juego, darse por vencidos, detener esta máquina que solo marcha en reversa y que mientras más pronto lo hagan, mayores probabilidades hay de que la reconstrucción del país sea menos traumática para quienes hoy lo sufren desde aquí o desde lejos. Pero sucede que este retroceso perpetuo en el tiempo, esta debacle a la que asistimos, de tanto que ha permanecido así, caminando hacia atrás en la cuerda floja, se ha convertido, como acto de circo, en el miserable negocio de muchos fuera y dentro. Así, cada vez que la dictadura ha estado a punto de caer, sucede ese milagro de
sucede ese milagro de la salvación en el que participan todos y de todas partes, sin excepción, porque agitan la cuerda para hacer temblar al equilibrista, pero si este realmente cayera alguna vez, se terminaría la función para siempre. Siguiendo con las noticias, Bruno Rodríguez, el mundo sería mejor sin el bloqueo a Cuba. Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares, dijo el canciller de la dictadura cubana. Apenas días después de que se hiciera oficial el ofrecimiento de la ayuda humanitaria por parte del gobierno de Estados Unidos a los damnificados, el régimen cubano sacó a la luz su último informe sobre los daños económicos producidos por el embargo económico y financiero vigente desde 1962. Se trata de una nueva versión de este documento, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba, que será votado nuevamente a inicios de noviembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La presentación del informe estuvo a cargo del canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, quien actualizó sobre las últimas cifras de pérdidas registradas por las autoridades de la isla por el concepto del llamado bloqueo. Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido en el de estos 7 meses, señaló el funcionario del régimen. Las cuentas del régimen. Las cuentas del régimen de la isla indican que el Producto Interno Bruto de Cuba, según datos muy conservadores, pudo haber crecido pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana en 4.5% en ese periodo, de no haberse aplicado esas medidas. Rodríguez sostuvo que el bloqueo económico es un elemento central que define la naturaleza política de los Estados Unidos hacia Cuba y que este fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno de Donald Trump. En ese sentido, el canciller cubano culpó a la administración demócrata por, supuestamente, no revertir las políticas del anterior mandatario. Hoy, la política del presidente Joseph Biden contra Cuba es lamentable e inerciamente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política, argumentó el canciller del régimen. El ministro de Exteriores sostuvo que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados e incluso en los Estados Unidos, sin eso que el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en los Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Por último, Rodríguez Parrilla aseguró que el fin del bloqueo sería la mejor solución para Cuba y Estados Unidos, así como para el mundo. La misma lloradera de siempre del régimen. Pero, ¿qué piensan ustedes, mis amigos? Pueden escribirnos en los comentarios. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.